8:21. Ayer los asambleístas por Creo, Fernando Flores y Yanine Cruz, presentaron un pedido de juicio político contra la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, por haber supuestamente incumplido con sus funciones. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en los estudios de Notimundo a la carta Diana Tamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Diana, qué gusto, como siempre. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimo gusto. Gracias por la invitación. A usted por estar con nosotros. Diana, el asambleísta de Creo, Fernando Flores, quien encabezó ayer el pedido de juicio político en su contra, dijo que ya varios bloques legislativos han solicitado la información y analizan respaldar justamente este pedido de juicio político en su contra. También se acaba de pronunciar hace pocos minutos el presidente de la Asamblea, justamente diciendo las causales por las cuales él considera que sí se debe dar paso a ese juicio. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, bueno, yo también me enteré el día de ayer sobre esta posibilidad de juicio. Han presentado las firmas y primero yo quiero decir que todos los funcionarios públicos tenemos la responsabilidad de rendirle cuentas al país en los espacios que sea. Yo vengo de un proceso organizativo que la rendición de cuentas es permanente y la Asamblea está cumpliendo con su rol, los asambleístas están cumpliendo con su rol y estaré y contribuiré y iré las cuantas veces sea necesario, porque los temas que han abordado y serían las causales del juicio político, creo que son temas que lamentablemente sí se quedaron en el aire y no se difundió y no se informó a la gente qué es lo que pasó en esos temas, pero en todo caso tendré que analizar de cómo se presentarán los descargos dentro del debido proceso. En todo caso, yo estoy consciente de las cosas que se hicieron como presidenta del Consejo Nacional Electoral y estaremos ahí para que el país conozca el desarrollo de este posible juicio político. Ahora, Diana, usted está admitiendo que sí se cometieron o que sí se faltó al cumplimiento de sus funciones, como manifiesta las causales por las que se ha pedido este juicio. En absoluto, para nada. Yo quisiera primero mirar cuáles son las preguntas. Vamos a analizar una por una justamente las tres causales que han puesto los asambleístas justamente para hacer el pedido del juicio político. Pero me gustaría escuchar nuevamente el audio del presidente de la Asamblea, César Litardo, que justamente dice él por qué razones él cree que sí se debe apoyar este juicio. Escuchemos. Recuerden que la provincia de Los Ríos, donde soy originario, fue una de las provincias más afectadas en los temas electorales, por lo tanto es importante que también nosotros como riocenses tengamos una posibilidad de poder investigar qué pasó, sobre todo cuando en Los Ríos hubo un atraso de más de 78 días para entrega de credenciales en algunas dignidades. Bueno, y justamente es una de las causales que se planteó, es justamente que se encuentra faltas o errores en la organización de los pasados comicios en Los Ríos, por lo que usted ya había sido sancionada por el Tribunal Contencioso Electoral. Sí, de lo que le escucho al presidente de la Asamblea es de que él quiere que la gente de Los Ríos, de la provincia, conozca los detalles de cuáles fueron las razones por la demora de la entrega de los credenciales, lo cual tiene todo un proceso y tiene toda una fundamentación de lo que realmente pasó, y que no se trata precisamente del incumplimiento de funciones de la presidenta. En todo caso, eso sí llegó hasta las últimas instancias, que es el Tribunal Contencioso Electoral, por lo que se entregaron las credenciales en lo previsto, pero el fondo de esto es de que desde la presidencia del Consejo Nacional Electoral, de lo que se escucha, por eso yo sí me gustaría leer exactamente cuál es el pedido, pero en todo caso tendríamos que ver cuáles son las responsabilidades dentro de este proceso de la presidenta como tal, el cuerpo colegiado en su conjunto y también las dos instancias, tanto el Tribunal Contencioso Electoral como el Consejo Nacional Electoral. Y para mí es una oportunidad para que la provincia de Los Ríos, en este caso, tenga la certeza y la claridad qué es lo que pasó. De la multa que nos impuso el Tribunal Contencioso Electoral, si bien eso hay que analizar, también será una oportunidad de ver en qué condiciones salió esa sentencia y por qué sale esas multas que nosotros no se ha difundido, pero que nosotros tenemos sí observaciones a aquella sentencia, sin embargo de haberlo cumplido ya, que es una sentencia de un juez, de la autoridad competente, pero sin embargo habrá la oportunidad también para plantear eso, en qué circunstancias se dieron esas sanciones. ¿Usted apeló a las sanciones?
Sí, apelamos a las sanciones, sin embargo se ratificaron los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, pero en todo caso revisaremos de cerca, yo presentaré cuáles fueron las condiciones y cómo se dio esa sanción. En caso, esa es la primera, digamos, de las razones por las que han pedido ese juicio político. Son tres. La segunda es que el reglamento pues obliga a que los partidos políticos sean parte de una auditoría informática y usted no dio paso a ella pese a las denuncias que hicieron al respecto los consejeros Luis Verde Soto y Enrique Pita. Esos fueron los argumentos. Bueno, yo quiero insistir al planteamiento exactamente que dice la pregunta, porque por una situación que no se puede identificar podría dar una mala respuesta en este momento. Sin embargo, si se trata puntualmente de la auditoría del sistema informático, nosotros cuando estuvimos en el Consejo Nacional Electoral Transitorio, precisamente digo nosotros porque yo era su vicepresidenta, pedimos a la Contraloría General del Estado realizar auditoría al sistema informático, a las actuaciones administrativas, al manejo económico y financiero, a la gestión en sí. Y resultado de ese informe, de esa auditoría al sistema informático, es que ahora estamos implementando los cambios que nos pide la Contraloría. Entonces, el sistema ha sido ya auditado por la Contraloría General del Estado y lamentablemente esos cambios que nos sugieren, ahora no tenemos como sugerencia, no pudieron ser implementados porque ya estaba echado a andar el proceso electoral y sabe que todo cambio tiene que ser sometido a pruebas, a ejercicios, a simulacros, y no se pudo porque el proceso ya estaba. Yo entré el 20 de noviembre como presidenta y ya en marzo teníamos las elecciones. Pero en todo caso, la auditoría del sistema informático ya lo hizo la Contraloría y todos sabemos cuáles son las observaciones. Por eso digo, yo no sé, quisiera saber con certeza cómo se plantea la pregunta y contestaré cuando esté. ¿Y usted respondió a la denuncia al respecto que hicieron los dos consejeros? Es que no sé a qué denuncia sobre el mismo tema, justamente el sistema informático, lo que usted me acaba de... Sí, ya tenemos una auditoría de Contraloría con las recomendaciones y la denuncia ni pedido para otra auditoría, no la tengo a mano, no sé a qué se refiere, o sea, realmente no tengo los elementos. ¿A usted no le ha llegado todavía las causales? ¿No las ha podido analizar? No, directamente. En todo caso, yo creo que es muy importante eso porque hay mucho desconocimiento sobre el tema y lo plantearé cuando como usted dice, es una oportunidad justamente para que usted explique lo que se ha hecho dentro del Tribunal Electoral, el Consejo Electoral. Pero la tercera causal es justamente el que usted no dio respuesta a los pedidos de los Yasunidos, cuando según el reglamento, lo que plantea el reglamento es que los ciudadanos que presenten una demanda deben obtener una respuesta. A ellos nunca se les dio una respuesta. ¿Por qué? Bueno, vuelvo, insisto, hay que tener cómo es la pregunta, porque el decir nunca se les respondió es falso. Yo le escuché al asambleísta Flores decir nunca recibieron, lo cual no es cierto. Se les respondió a través de una comunicación del Departamento Jurídico, que es una vía que lo podemos hacer. Sin embargo, ellos, puesto de que todas las acciones, todas las decisiones que se tomen y resoluciones del CNE, como dice la ley, son sujetos de impugnación y de apelación. Ellos apelaron ante el Tribunal Contencioso Electoral y ellos nos devolvieron para que se les responda, no sobre la base de un informe jurídico simplemente, sino que de la discusión del Pleno. Si se refiere a eso, en primera instancia decir que nunca se les respondió, es falso. Y luego se les respondió del pronunciamiento del Pleno ratificando aquel informe jurídico que les explicaba claramente por qué la consulta popular no podía tener la legitimación que pedían ellos de las firmas para pasar a la segunda instancia, que es la autorización de la Corte Constitucional, y eso se les respondió en debida forma, tanto como a través del Departamento Jurídico como del Pleno. Entonces, ¿usted cree que si es en caso de que pues el Consejo de Administración Legislativa califique este pedido de juicio político y dé paso a él, cree que no se obtengan los votos después de que usted pueda explicarle a los asambleístas cada uno de estos puntos? Yo quisiera saber cómo adelantarme a los hechos de cómo van a votar los asambleístas ahí, si yo no puedo pensar ni decir qué va a pasar, pero lo que yo sí tengo la certeza es de que
la comparecencia mía a la Comisión de Fiscalización, siguiendo el debido proceso, va a ser fundamental para aclarar punto por punto cada una de las circunstancias de lo que los asambleístas demandan con justa razón y dentro de sus competencias para que sean aclaradas. De que cómo voten los asambleístas y sobre qué criterio lo tomen, lo digo porque ya hay algunos que han dicho que estarían a favor de ese juicio político, ¿no? Claro, pero ya pensando en el conjunto de la Asamblea Nacional, del Pleno, acuérdese que es juicio político. Yo aspiro que este proceso se dé como se debe dar y que realmente el proceso se dé también en el marco de lo que corresponde dar transparencia de los actos, y yo tengo la oportunidad de plantearlos y no sobre o bajo los intereses de algún partido político que tenga otros objetivos que no sea el de transparentar el accionar de la presidenta de la Asamblea. Justamente en este mismo espacio el asambleísta Flores decía que planteaba la necesidad de este juicio político justamente porque querían que para las próximas elecciones exista una entidad completamente transparente, y decía que como ha venido dándose eso no se iba a obtener, y estamos a las puertas de una importante elección presidencial. ¿Cree usted que esto pueda afectar justamente el compromiso de realizar estos comicios que vienen ya en un año? Posiblemente pueden afectar seriamente al trabajo que nosotros estamos realizando, puesto de que justamente ahora estamos implementando los cambios. Sin embargo, cuando se habla de falta de transparencia, nosotros reconocemos públicamente de que hubo dificultades, de que no escondemos nada, pero que esas dificultades en absoluto afectaron a los resultados de la proclamación valga la redundancia, de los resultados y como respeto a la voluntad popular. Muchos rumores se levantaron que provocan desconfianza, sin embargo de ellos, algunos han sido denunciados en la Fiscalía por supuesto fraude, de los cuales hasta ahora no ha habido un solo revés de los candidatos, de las autoridades electas, que esos rumores lo que pasan es afectar a su legitimidad. Y las investigaciones de la Fiscalía, que algunos consejeros lo presentaron, uno de ellos, el de Salitre, en el cantón, en la provincia del Guayas, ya fue archivado por Fiscalía. Entonces, no lo dice Diana Tamay, le dice la autoridad competente de que todas esas dudas, todos esos planteamientos han sido desechados por la Fiscalía. En segundo lugar, un proceso que estaba en la Corte Constitucional presentado del caso de Los Ríos también fue rechazado en la Corte Constitucional, lo cual demuestra que el proceso fue transparente y ayuda a que la gente conozca de cerca de que las autoridades competentes den fe de lo actuado. Ahora también hay otros cuestionamientos a su gestión, Diana, y es justamente de parte de los medios de comunicación que no recibieron el pago total por las publicidades que sacaron para las elecciones pasadas, ¿no? Que hasta justo se acaban de pronunciar y dicen que se ha dicho por parte del Consejo Nacional Electoral que se les va a pagar el 20%, cuando ya ha pasado un año, se les va a pagar un 20% y el próximo año pues lo restante, y ya se vienen enseguida las próximas elecciones. Sí, es una preocupación no solo de los medios de comunicación. Yo soy una persona que cumple con las actividades que tiene planteado, pero sí yo quisiera recordar un antecedente que es fundamental que la ciudadanía sepa. Cuando yo asumí la presidencia del Consejo Nacional Electoral, asumí con una herencia de una deuda de $5 millones de 2 o 3 años atrás. Y esa deuda pendiente, y eso los medios de comunicación, quienes estaban sin cobrar 2 años, 3 años, saben que se hizo todo el esfuerzo y toda la gestión, inclusive de ahorro institucional, de lo cual ahora apenas me queda como $400,000 de deuda por situaciones que hay que ajustar. Pero yo asumí y pagamos como institución esa herencia que nos dejaron de $5 millones. Ahora, del proceso actual, del proceso del 29 de marzo, 29 ya. El último proceso electoral, en ese la deuda que se tiene por propaganda electoral a los medios es de $36 millones. $36 millones que no se presupuestó dentro del plan operativo electoral que teníamos y que ahora... Pero ¿cómo dan paso a la promoción electoral si no tienen los fondos? Si no tienen el presupuesto. La respuesta que siempre recibimos cuando yo y ahora sigo recibiendo en muchas cosas y tenemos que cambiar es que así se hacía siempre.
son respuestas irresponsables. Pero así no dice que se haga la ley. Así no dice, es contra la ley ya. Si no hay el presupuesto, no tienes no que puedes. Hacerlo. Exactamente, pero la justificación era de que no sabíamos con certeza cuántos candidatos, cómo iban a pautar y cuánto era el monto, lo dejaban para después. Eso ha cambiado ahora, por eso el presupuesto que nosotros hemos proyectado para las próximas elecciones incluye estos pagos. Pero en concreto, ¿qué pasa con estos pagos? Nosotros hemos hecho todas las gestiones en esta crisis económica que vive el país y hasta la fecha estamos ya pagando con un monto de $4 millones que el Ministerio de Finanzas ya nos ha asignado. Sin embargo, de ello nosotros ya estamos bordeando a los $20 millones listos para ser pagados porque los medios ya han justificado, están en orden sus papeles, pero necesitamos esa transferencia para ir evacuando. No, en estos días, hasta el 5 de diciembre, nosotros ya habremos... ¿Cancelado toda la deuda con los medios? No, solo nos habremos gastado los $4 millones que ya nos depositaron. ¿Y esperan para el próximo año, y tienen fecha para el próximo año de ese desembolso que les va a hacer el ministerio? No tenemos fecha ni cuándo nos depositarán esos 32 millones todavía que quedarían pendientes. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando con los medios para que queden en orden sus órdenes de pago y de esa manera esperaremos que el Ministerio de Finanzas lo deposite. Y en el caso de, por ejemplo, los intereses que podrían haber generado estas facturas impagos, ¿hay sanciones por no pagar a tiempo? ¿Cómo se maneja eso? Pues no, ¿qué dice la ley? No hay sanciones, simplemente es por la disponibilidad de los recursos. En todo caso, no hay una normativa, no hay un reglamento que tenga que pagar el Consejo Nacional Electoral por sus retrasos. Habría que revisar y si tienen el derecho de reclamar, deberían reclamar, ¿no? Eso es un derecho de los medios de comunicación, pero como le digo, yo tuve que pagar deudas de 2 y 3 años hacia atrás y en ese caso no se pagó multas, no se pagó intereses, no se pagó absolutamente nada, sino los montes que se les adeudaba. Si se procede al juicio político en su contra, ¿estos procesos también se verán detenidos, así como la preparación de las elecciones para dentro de un año? La prioridad en este momento son las reformas electorales que ya la próxima semana, martes o miércoles, tienen que darnos de forma urgente para que el presidente lo vete, para de esa manera ya empezar a trabajar en el calendario electoral. Esperamos que sea lo más pronto posible, que no nos pasemos de este año, porque una de las razones por la que se demoró la entrega de las credenciales es haber hecho, valga la oportunidad también, realizado en marzo, un mes más tarde de lo que generalmente se ha hecho en febrero, y esos tiempos son perdidos para la aplicación de los recursos que se hacen ante el Tribunal Contencioso Electoral, y eso afectó fundamentalmente en el retraso de credenciales, entre paréntesis. Por eso, con esas lecciones aprendidas, lo que a nosotros nos interesa es de que la aprobación de la ley se dé en el menor tiempo posible para implementar las reformas a los reglamentos, la socialización de la nueva ley y seguir normalmente con el calendario electoral. Esperemos que todo pase normalmente, esa es nuestra prioridad y no nos va a distraer de ninguna manera la posibilidad de juicio político. Y yo me sabré dar tiempos para preparar mis ponencias y mi defensa, pero la prioridad es la reforma del Código de la Democracia y la preparación de los comicios del 2021. Pero sí preocupa un poco si es que todavía debe, ¿cuánto? ¿32 millones de dólares? Así es. Con esa deuda, ¿cómo puede usted lanzar a un proceso electoral? O sea, es como complicado, lo veo bien difícil. Es complicado, o sea, no podemos tener deudas pendientes y continuar con lo otro. No quiero adelantarme a criterios, pero los medios reclaman sus haberes que legalmente les corresponde. Esperemos que el Ministerio de Finanzas tenga la posibilidad que en el mes de enero el saldo pendiente que ubique y nos entregue a nosotros para poder pagar de forma inmediata. Con los medios de comunicación que nos hemos reunido, hemos trabajado, les consta que mientras menos tiempo esté en las cuentas del Consejo Nacional Electoral, esos dineros para mí es un alivio porque es una responsabilidad menos, es un compromiso menos y así hemos estado trabajando. Me imagino, porque si arrastran deudas, ¿cómo llamar a un nuevo proceso electoral? ¿Cómo promocionar un nuevo proceso electoral? Me preocupé mucho por 5 millones que arrastraba, ahora Imagínese. Estoy más que preocupada con más de 30 millones. En todo caso, estaremos muy pendientes, Diana, de la resolución de lo que está sucediendo en este momento. Le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Muchas gracias, buenas tardes. Diana Tamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral.